Si el presente no existe como algo real en el universo, entonces hay una consecuencia que resulta casi imposible de aceptar. El futuro tampoco se está creando. No está llegando. No está formándose poco a poco. No está esperando a que el tiempo avance para existir. El futuro ya existe. Y no como una predicción ni como una posibilidad abstracta, sino como una región real de la estructura del universo. Esta idea incomoda porque ataca directamente una de nuestras intuiciones más profundas, la sensación de que el futuro está abierto y el pasado cerrado, de que el ahora es una frontera móvil que va construyendo la realidad paso a paso. Pero la física no describe el universo así. Cuando miramos las teorías que mejor funcionan para explicar el cosmos, descubrimos algo inquietante. El universo no necesita crear momentos nuevos para existir. No hay un mecanismo físico que genere el futuro. El espacio-tiempo no es una cinta que se desenrolla. Es una estructura completa. En esa estructura, cada evento tiene su lugar. No porque alguien lo haya decidido. No porque esté escrito como un destino. Sino porque forma parte de una red coherente de relaciones. Desde dentro sentimos que avanzamos. Desde fuera, no hay avance. La idea de que el futuro ya existe no significa que esté decidido en el sentido humano. Significa que existir no es lo mismo que ser conocido. Un lugar puede existir sin que hayas estado allí. Una página puede existir sin que la hayas leído. Un evento puede existir sin que lo hayas experimentado. Confundimos constantemente estas dos cosas. Pensamos que si algo existe entonces debe ser inevitable. Pero eso es un error lógico. La existencia no implica inevitabilidad. Implica presencia dentro de una estructura. El futuro puede existir sin que tú sepas cuál será. Puede existir sin que tú puedas acceder a él. Puede existir sin que pierdas la capacidad de decidir. Lo único que deja de existir es la idea de que el universo está improvisando. La realidad no se construye sobre la marcha. Se recorre. Esto explica por qué la física puede describir procesos futuros con ecuaciones tan precisas, sin necesidad de que esos procesos hayan ocurrido todavía. No está adivinando, está describiendo relaciones que ya están ahí. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si el futuro ya existe, ¿qué estamos haciendo nosotros? No estamos creando el futuro. Estamos entrando en él. Nuestra experiencia avanza por una trayectoria concreta dentro del espacio-tiempo. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción no empuja al universo hacia adelante, sino que define qué parte de esa estructura atravesamos. Desde dentro se siente como elección. Desde fuera es coherencia. Y eso no elimina el significado de vivir, lo transforma. Porque si el futuro ya existe, entonces vivir no consiste en fabricar momentos nuevos, sino en habitar una trayectoria única, irrepetible, que nadie más puede recorrer por ti. Tu vida no es menos real porque no esté creando el tiempo. Es real porque existe como una historia concreta dentro del universo. El error no está en pensar que decidimos. El error está en pensar que decidir es crear el futuro desde cero. Decidir es navegar. Y aquí es donde esta idea se vuelve verdaderamente perturbadora. Si el futuro ya existe, entonces la distinción entre pasado, presente y futuro no es una división de la realidad. Es una división de nuestra experiencia. El pasado no desaparece. El futuro no aparece. Ambos existen. Lo único que cambia es dónde estás tú. Y eso significa que el universo no espera a que nada ocurra. Está completo. La pregunta ya no es qué va a pasar. La pregunta es qué parte de la realidad vas a atravesar. Sigue siendo tu camino. Sigue siendo tu experiencia. Sigue siendo tu decisión. Pero ya no ocurre sobre un escenario que se está construyendo. Ocurre dentro de uno que ya está ahí. Y cuando entiendes eso, el futuro deja de ser una amenaza o una promesa. Se convierte en un territorio. Uno que aún no has recorrido. La idea de que el futuro ya existe suele generar una reacción inmediata. Miedo a que todo esté decidido. A que nuestras elecciones sean solo una ilusión elegante dentro de una realidad fija. Pero esa reacción nace de una confusión muy concreta. Confundimos existencia con determinación. Que algo exista no significa que esté impuesto desde fuera. Significa que forma parte de una estructura donde cada evento está relacionado con otros de forma coherente. Y esas relaciones incluyen tus decisiones,
tus dudas, tus errores y tus cambios de opinión. El universo no ignora lo que haces. Lo incorpora. Si tomas una decisión diferente, no estás rompiendo la estructura. Estás recorriendo otra trayectoria dentro de ella. Una que también existe, pero que solo se actualiza desde tu experiencia cuando la atraviesas. Desde dentro, esa diferencia lo es todo. Imagina un mapa completo de una ciudad. Todas las calles existen al mismo tiempo. Pero el hecho de que todas existan no significa que estés obligado a recorrer una en concreto. Tu camino sigue siendo una elección real. El error está en pensar que el futuro es una única línea fija. No lo es. Es un conjunto de trayectorias posibles, y tu vida es una de ellas. El futuro existe como espacio de posibilidades estructuradas, no como un guión rígido. Y aquí entra una idea clave: la física no necesita decidir por ti. Solo necesita que tus decisiones estén incluidas en la descripción del universo. No hay una fuerza externa empujándote a actuar. No hay un destino imponiéndose. No hay un narrador escribiendo el siguiente capítulo. Hay relaciones físicas que incluyen cerebros, pensamientos y elecciones como procesos reales. Tu mente no está fuera del universo. Es parte de él. Por eso la libertad no desaparece cuando aceptamos que el futuro existe, cambia de forma, deja de ser creación desde la nada y pasa a ser selección de trayectorias. Elegir no es crear una realidad que no existía. Es determinar cuál de las realidades posibles atraviesas. Y esa selección no es trivial. Tiene consecuencias reales, locales y significativas. Tu futuro no está decidido sin ti. Está definido contigo. Esta distinción es sutil, pero fundamental. El determinismo clásico decía que, conociendo el estado actual del universo, el futuro estaba completamente fijado. Pero la física moderna ha complicado mucho ese cuadro. La mecánica cuántica introduce indeterminación. La relatividad elimina un presente global. La cosmología describe estructuras completas. Nada de esto elimina la experiencia de decidir. La contextualiza. Decidir sigue siendo un proceso físico real. Simplemente no ocurre en un universo que se está escribiendo en tiempo real. Ocurre en uno que ya es. Y aquí aparece una consecuencia todavía más profunda. Si el futuro existe y nuestras decisiones forman parte de él, entonces no somos espectadores pasivos del tiempo. Somos componentes activos de la estructura. No empujamos la realidad hacia adelante. Le damos forma desde dentro. El universo no necesita esperar a que elijas. Pero tu trayectoria sí. Y esa trayectoria solo puede existir contigo en ella. El futuro ya existe. Pero tu camino dentro de él todavía es tuyo. Hay otra razón por la que esta idea resulta tan difícil de aceptar, y no tiene que ver con la física, sino con cómo estamos construidos. Nuestra mente necesita sentir que el futuro no existe todavía. Necesita esa sensación de apertura para funcionar, para motivarse, para actuar. Si sintiéramos el futuro como algo tan real como el pasado, quedaríamos paralizados. Por eso el cerebro crea una ilusión muy convincente, la de que el tiempo avanza y va creando la realidad paso a paso. Esa ilusión no es un error, es una herramienta evolutiva. El problema aparece cuando confundimos esa herramienta con la estructura real del universo. Desde nuestra experiencia, el futuro parece vacío porque no tenemos acceso a él. No porque no exista, sino porque nuestra conciencia solo puede recorrer una sección muy concreta del espacio-tiempo. Vivimos atrapados en una perspectiva local. Y esa perspectiva hace que el futuro se sienta incierto, abierto, flexible. Pero esa sensación no describe al universo completo, describe nuestra posición dentro de él. Esto explica algo muy curioso. Cuando miramos hacia atrás, el pasado nos parece sólido, fijo, inevitable. Pensamos, no podía haber sido de otra manera. Pero eso no es porque el pasado sea especial, es porque ya lo hemos recorrido. Antes de tomar una decisión importante, el futuro se siente lleno de posibilidades. Después de tomarla, esas posibilidades desaparecen, no porque no existieran, sino porque ya no estamos en ellas. El recorrido crea la sensación de cierre. Desde fuera, todas esas trayectorias siguen existiendo. Desde dentro, solo una se vuelve tu historia. Esto también aclara por qué hablar del futuro siempre genera ansiedad o esperanza. No estamos reaccionando a una región inexistente, sino a una región inaccesible. El miedo al futuro no es miedo a la nada. Es miedo a lo desconocido.
y lo desconocido puede existir perfectamente. Si el futuro no existiera, no tendría sentido que la física pudiera describirlo, no tendría sentido que las leyes fueran tan estables. No tendría sentido que el universo mostrara coherencia a escalas enormes. La estabilidad de la realidad apunta a una estructura completa, no a una improvisación constante. El universo no está decidiendo qué ocurre a continuación. Está mostrando coherencia entre todos sus eventos. Y eso incluye los que aún no has vivido. Aceptar que el futuro ya existe no significa resignarse. Significa entender que la vida no consiste en empujar el tiempo, sino en recorrerlo con conciencia. No eres un actor atrapado en un guión. Eres una trayectoria consciente dentro de una realidad inmensa. Tu libertad no está en crear el futuro desde cero. Está en cómo lo atraviesas. Y aquí hay algo profundamente humano. Si el futuro ya existe, entonces cada instante de tu vida existe por completo, independientemente de si lo estás viviendo ahora o no. Eso significa que nada se pierde. Nada queda atrás en un sentido absoluto. Nada desaparece por el simple hecho de haber pasado. La infancia existe. Las decisiones existen. Los errores existen. Los momentos que aún no has vivido, también. La realidad no se borra cuando avanzamos. Somos nosotros los que cambiamos de posición. El futuro ya existe. Pero todavía no has estado allí. Y eso lo cambia todo. Hay una última pieza que encaja todo esto y que suele pasarse por alto. Si el futuro ya existe, entonces el tiempo no es un río que fluye, sino un paisaje. Y nosotros no somos gotas arrastradas por la corriente, sino caminantes que avanzan por él, sin poder ver más allá de cierto punto. Esto explica por qué la vida se siente tan real y tan frágil al mismo tiempo. Desde fuera, cada instante está completo. Desde dentro, cada instante parece único e irrepetible. No hay contradicción ahí, es una cuestión de perspectiva. La física describe el mapa completo. La conciencia vive el recorrido. Y ese recorrido no puede acelerarse ni saltarse, no puedes vivir mañana hoy. No puedes recordar un instante que aún no has atravesado, no porque no exista, sino porque no estás allí. El futuro no se oculta. Simplemente no es accesible. Esto también desmonta una idea muy arraigada, que el sentido de la vida depende de que el futuro no exista todavía, que si todo ya está ahí, nada importa. Pero ocurre justo lo contrario. Si el futuro ya existe, entonces cada instante importa precisamente porque existe por completo. No es un borrador. No es un ensayo. No es algo provisional. Cada momento de tu vida forma parte de la estructura real del universo. No se deshace. No se corrige. No se pierde. Eso da peso a cada decisión, no se lo quita. No decides para crear el futuro, decides para definir tu trayectoria. Y esa trayectoria no puede ser reemplazada por ninguna otra. El universo puede contener infinitas posibilidades, pero solo una de ellas es la tuya. Y esa no es intercambiable. Cuando entiendes esto, el futuro deja de ser algo que temer o controlar, se convierte en algo que habitar. No tienes que ganar una carrera contra el tiempo. No tienes que llegar antes de que el presente desaparezca. No tienes que atrapar el ahora. Porque el ahora no se escapa. Eres tú quien se mueve. El futuro ya existe, pero no como una amenaza escrita en piedra. Existe como un territorio coherente donde tus decisiones ya forman parte de la realidad. No estás luchando contra el tiempo. Estás caminando dentro de él. Y ese camino no puede recorrerse dos veces. Ni por ti, ni por nadie. El futuro ya existe. Pero todavía no has llegado. Hay algo más que casi nunca se dice cuando se habla de que el futuro ya existe, y es precisamente lo que más inquieta cuando esta idea empieza a asentarse. Si el futuro ya existe, entonces el error no está en pensar que nuestras decisiones importan, el error está en pensar que importan porque crean la realidad. No crean la realidad. La recorren. Y eso cambia por completo cómo entendemos conceptos como responsabilidad, culpa, mérito o arrepentimiento. Cuando miramos atrás y pensamos si hubiera hecho otra cosa, solemos imaginar que podríamos haber cambiado el curso del universo, pero lo que realmente estamos haciendo es comparar trayectorias distintas dentro de la misma estructura. No es que una no existiera, es que no la recorrimos. Ese matiz es clave.
Porque muchas veces el peso emocional del pasado no viene de lo que ocurrió, sino de la ilusión de que el universo estaba esperando a que tomáramos la decisión correcta para construirse a partir de ahí. Pero el universo no espera. No juzga. No corrige. Existe. Y eso significa que el arrepentimiento no es una grieta en la realidad, sino una reacción humana a la conciencia de que hay caminos que no hemos atravesado. El dolor no nace de que el futuro ya exista. Nace de creer que debíamos haber recorrido otro. Aceptar que el futuro ya existe no elimina el arrepentimiento, pero lo coloca en su lugar correcto. No como un fallo cósmico, sino como una señal de que somos conscientes de las alternativas. Y esa conciencia también forma parte de la estructura. Esto nos lleva a otra objeción frecuente, quizá la más importante de todas. Si el futuro ya existe, entonces todo está decidido. Esta frase suena lógica, pero encierra un error profundo. ¿Decidido por quién? No hay una entidad externa tomando decisiones por ti. No hay una mano invisible escribiendo lo que va a pasar. No hay una voluntad superior empujando los acontecimientos. Las decisiones siguen ocurriendo. Los pensamientos siguen apareciendo. Las dudas siguen existiendo. Lo único que cambia es la idea de cuándo entran en la realidad. No entran. Siempre han formado parte de ella. Desde fuera tu decisión está ahí. Desde dentro tú la vives como una elección real. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. El determinismo clásico imaginaba un universo mecánico donde todo estaba fijado por condiciones iniciales, pero ese no es el universo que describe la física moderna. La relatividad elimina un presente universal. La mecánica cuántica introduce indeterminación. La cosmología describe estructuras completas. Nada de eso apunta a un guión rígido y cerrado. Apunta a una realidad coherente donde los procesos mentales también son procesos físicos. Pensar, dudar y elegir no son ilusiones. Son fenómenos reales que ocurren dentro del universo. Y si son reales, están incluidos en su estructura. No estás atrapado en una historia escrita sin ti. Estás dentro de una historia que incluye tu forma de pensar. Por eso el futuro ya existe, pero no como una sentencia. Existe como una región donde tus decisiones ya están integradas. Y esto nos lleva a algo todavía más desconcertante. Si el futuro ya existe, entonces el miedo al futuro cambia de significado. No tememos que algo vaya a pasar. Tememos no saber qué parte de la realidad vamos a atravesar. La ansiedad no es miedo a un vacío. Es miedo a una región desconocida que existe sin que podamos verla. Por eso el futuro genera vértigo. No porque no exista, sino porque no tenemos acceso anticipado. Y ese límite no es casual, es fundamental. Si pudiéramos ver el futuro como vemos el pasado, la experiencia humana colapsaría. No habría decisiones, no habría sorpresa, no habría recorrido. La vida necesita opacidad para existir como experiencia. El universo puede ser completo, pero la conciencia no lo es. Y ahí está el equilibrio. No vivimos en un universo que se va creando, sino en uno que se revela poco a poco a observadores limitados. Y esa limitación no es un defecto. Es la condición que hace posible vivir. El futuro ya existe. Pero no está ahí para ser observado desde fuera. Está ahí para ser vivido desde dentro. Y cuando lo atravieses, no lo estarás creando, ni cumpliendo un destino, ni obedeciendo un guión. Estarás simplemente ocupando tu lugar en la estructura. Eso no quita valor a nada. Se lo da. Porque cada instante de tu vida no es un borrador temporal. Es una parte real del universo. No provisional. No descartable. No sustituible. Y entender esto no te hace menos libre. Te hace más consciente. Consciente de que no corres contra el tiempo. No luchas contra el futuro. No persigues el ahora. Simplemente caminas. Dentro de algo mucho más grande. Hay una imagen mental que ayuda a que todo esto encaje con más claridad, y es mucho más simple de lo que parece. Imagina un libro. No un libro que se esté escribiendo, sino uno que ya está completo. Todas las páginas existen al mismo tiempo. El principio, el final y cada capítulo intermedio. Desde fuera, el libro está entero. Desde dentro, solo puedes leer una página cada vez. Cuando lees la página 100, la página 200 ya existe.
no porque la hayas leído, sino porque forma parte del libro. Pero eso no arruina la historia. No elimina la tensión. No hace irrelevante cada decisión del personaje. La experiencia de la lectura sigue siendo real, porque no sabes qué pone en la siguiente página hasta que llegas a ella. Con el universo ocurre algo muy parecido. La estructura puede estar completa, pero tu acceso a ella es secuencial. No porque el tiempo fluya, sino porque tu conciencia no puede leer varias páginas a la vez. Y aquí está el punto crucial. El significado de la vida no depende de que el futuro no exista. Depende de que no puedas verlo. La emoción, el miedo, la sorpresa, el aprendizaje, el amor, el error, todo eso existe porque estamos limitados a una perspectiva concreta dentro de una estructura inmensa. Si el futuro no existiera, el universo sería un caos improvisado. Si el futuro existe pero no puedes acceder a él, la experiencia es posible. Ese equilibrio es lo que hace que la realidad funcione. Ahora bien, hay algo todavía más profundo escondido aquí. Si el futuro ya existe, entonces no hay un final en el sentido absoluto, no hay un punto donde la realidad deje de ser real. Hay regiones que hemos atravesado, y regiones que no. El final de una vida no es el borrado de lo vivido. Es el final del recorrido desde dentro. Desde fuera, todo sigue existiendo. Esto no es una idea mística ni poética. Es una consecuencia directa de cómo entendemos el espacio-tiempo en física moderna. Los eventos no se destruyen cuando pasan. No desaparecen. Simplemente quedan en otra región de la estructura. La muerte, vista así, no es la aniquilación del pasado, es el final de una trayectoria consciente. Y esto cambia radicalmente cómo pensamos el valor de los momentos. Nada es provisional. Nada es un ensayo. Nada está de paso en un sentido débil. Cada instante de tu vida existe con la misma fuerza ontológica que cualquier otro evento del universo, desde el nacimiento de una estrella hasta el colapso de una galaxia. No porque sea importante para el cosmos, sino porque es real. El universo no jerarquiza momentos. No distingue entre grandes y pequeños. No separa lo épico de lo cotidiano. Todo existe. Somos nosotros quienes damos significado desde dentro. Y aquí aparece una última confusión habitual. Muchas personas sienten que esta idea les quita esperanza, porque creen que la esperanza depende de que el futuro esté abierto y no exista todavía. Pero la esperanza no depende de la inexistencia del futuro. Depende de la incertidumbre. Esperar no es creer que algo aún no existe. Es no saber qué parte de la realidad vas a vivir. Puedes tener esperanza en un mundo donde el futuro existe, igual que puedes tenerla en un libro que aún no has terminado de leer. La página final existe, pero mientras no la conozcas, la historia sigue viva para ti. La vida no pierde intensidad porque el universo esté completo. La gana porque tú no lo estás. Esa simetría es esencial. El universo puede ser total. La experiencia, no. Y esa diferencia es lo que hace que cada paso importe. El futuro ya existe. Pero no existe para ser observado, controlado o temido. Existe para ser recorrido. Y tú estás exactamente donde tienes que estar. En una página que aún no has terminado de leer. Si has llegado hasta aquí, hay una última idea que merece quedarse contigo, porque es la que le da sentido a todo lo anterior. El futuro ya existe. Pero no existe para ti todavía. Y esa diferencia lo cambia todo. Vivimos como si el tiempo fuera algo que se escapa, como si el presente fuera una rendija frágil entre un pasado que se pierde y un futuro que se aproxima. Pero esa sensación no describe al universo, describe nuestra posición dentro de él. No estamos perdiendo el tiempo. No estamos siendo perseguidos por el futuro. No estamos dejando atrás la realidad. Estamos avanzando por una estructura donde cada instante es real, completo y definitivo. El pasado no desaparece. El futuro no se crea. El presente no gobierna nada. Solo marca dónde estás. Y entender esto no convierte la vida en algo frío o mecánico. Al contrario, la vuelve más densa, más real, más valiosa. Porque si cada momento existe por completo, entonces cada decisión importa, no porque cambie el universo, sino porque define quién eres dentro de él. No hay repetición. No hay borradores. No hay ensayos. Tu recorrido es único. El universo puede contener infinitas trayectorias,
pero solo una es la tuya, y ninguna otra puede ocupar ese lugar. No estás corriendo hacia el futuro. No estás huyendo del pasado. No estás atrapado en una hora que se desvanece. Estás caminando dentro de algo inmenso, estable y coherente, con una conciencia limitada que hace que cada paso se sienta vivo. Y eso es suficiente. El futuro ya existe, pero no como una amenaza escrita en piedra. Existe como un territorio que todavía no has recorrido, lleno de regiones que solo se vuelven reales para ti cuando las atraviesas. La incertidumbre no desaparece. La elección no desaparece. El significado no desaparece. Solo desaparece la idea de que el universo esté improvisando. La realidad no se escribe mientras la vives. La vives mientras la recorres. Y eso convierte cada instante en algo profundo, no provisional. En algo real, no pasajero. En algo que no necesita una hora universal para importar. El futuro ya existe. Pero tu experiencia de él sigue siendo tuya.